Comencemos. Comencemos con mi discurso de hoy. No son las palabras más elocuentes, precisas o trabajadas desde los últimos mensajes anteriores, pero simplemente entendía que tenemos que hablarnos y compartir y seguirnos predicando en todas las que sean las circunstancias. Sí, porque cuando estábamos a la víspera de ilusión para unos, de estímulo para otros y de inquietud para otros tantos, la realidad nos vuelve a golpear, como tras una ola brava que pasábamos con incertidumbre y preocupación, quizás varias olas anteriores en estos tiempos de pandemia, a un mar que parecía que se calmaba, empezábamos a nadar, tomando confianza, y de repente viene otra siguiente ola, otra ola brava. Otra vez la realidad nos vuelve a decir en grande pandemia, una enfermedad contagiosa que se le llama pandemia porque puede alcanzar varios continentes o todo el mundo, infectando a muchas personas. La realidad nos vuelve a decir en grande eso. El diccionario de nuestra lengua dice desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas. Eso para definir a la palabra calamidad. Y esto ha sido la pandemia para la humanidad, una calamidad. Tras ya a la vuelta de la esquina, casi a la vuelta de la esquina, 2 años, ya vamos a llegar, va a pasar el tiempo rápido. Siempre decimos que el tiempo pasa volando y como que eh, eh, los secunderos avanzan y la Tierra acelera y todo se vuelve más deprisa en su rotación y traslación, etcétera. Ya a la vuelta de la esquina, falta poco, quizás con el tanque ya, cuando está en E, que queda reserva, con eso llegamos a 2 años de esta guerra biológica por la persistencia de nuestra especie. Lo he dicho y no lo voy a negar tampoco hoy. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que le da a la humanidad en sus avances contra el virus, porque hay que verlo todo desde la perspectiva global. Sin embargo, mucha gente sigue sufriendo. Y yo pensaba que ya tenía que terminar los temas de reflexiones de cuarentena, porque en algún pensamiento de una confianza sesgada, porque uno no lo ve muy alrededor, uno piensa que la pandemia está terminando. Pero seguimos en esta vida, en esta lucha biológica, en esta guerra biológica, tan pendiente del ser humano de no caer en una guerra mundial, y llegó una guerra biológica. De alguna manera, no voy a ponerme con términos de conspiraciones o algo, pero ciertamente es natural. Somos vulnerables a tantos agentes que existen en la naturaleza. Por allí decía un estudio que había, creo que fue en Finlandia que lo hicieron, 73 virus tal cual, con el mismo potencial de un virus SARS en murciélagos, en no sé tantos 700 murciélagos que estudiaron más o menos. Solamente falta la subunización, que pasen al ser humano y después que pase al ser humano, que se vuelva transmisible. Que han sido las probabilidades muy bajas, pero no dejan de ser posibilidades. Ocurrieron con lo que ha sido la variante llamada SARS-CoV-2. Entonces, gracias a Dios porque la humanidad avanza y aunque siga avanzando no significa que los números están en cero. Los eventos siguen ocurriendo. Y hoy son de estos días donde estamos de luto por la tristeza, por el suceso, por el momento, por la memoria, por un homenaje o por el consuelo. Son esos días y cómo no estarlo. ¿Cómo no estarlo? Somos un grupo de unas 15 a 30 personas que se conectan desde el año pasado a estas reuniones y hoy somos menos o probablemente seamos cercanos a 15, no sé. Más allá, somos una comunidad de años de fe y amistad en conjunto. Somos una comunidad de años compartiendo muchas vivencias. De repente
Yo compartía más con un cierto hermano que conozco hace 2 o 3 años por las circunstancias, pero yo conozco, ¿de cuándo yo conozco a Alexandra? Ya voy para 20 años conociendo a Alexandra, entonces eh, no es poco. Somos personas de años, de fe, de amistad o de una vida en conjunto. Pero ese número que dije 15, ya no puedo decir 15, sino 14. Ya no diré 30, sino 29. Porque pensaba que se resta uno. Un número de un amigo, un compañero, hombre noble que no nos podrá acompañar más a los que quedamos. Esa cita obligatoria de la cual Salomón o el Eclesiastés, como es su título, se refiere con tono tan seco y deprimente. Allá en Eclesiastés 8, un tono tan seco y deprimente, pero a la vez con un propósito reflexivo, le ha visitado a uno de los nuestros. Hace pocos días también a una hermana conocida, querida, y debo decir cercana por el entorno de nuestras congregaciones, muy cercana para él y para muchos de ustedes. Y en medio de la semana, otra hermana muy conocida de la comunidad cristiana en el Oriente. Y así las circunstancias se ramifican. Una persona acá, una persona allá. Entonces, ¿cómo no estarlo? ¿Cómo no reprimir a alguno que esté de luto o esté de tristeza o esté, sí, de luto por la tristeza, el suceso, por el momento que ocurre, por hacer memoria, por un homenaje, por consolar a otros? Ayer escuchaba completico la memoria que se daba a Rosa Bello. ¿Cómo no estarlo? ¿Quién puede criticar eso? No seríamos humanos. El eclesiástico dijo, hay una temporada para todo. Eso lo dice en el capítulo 3. Cuando él dice que hay una temporada para todo, él incluye un tiempo para nacer, tan notorio y seguido y junto con un conectivo dice un tiempo para morir. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir y más adelante dice un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Yo con, yo con, yo con Betty sí, increíble, una muchachita, porque el tiempo para reír con Betty son todos los días que hablamos, siempre. Desde que llegó a Caricuao, tiempo después llegó César. Cuando digo Caricuao es Misión Caricuao, porque ellos parece que nacieron en Caricuao, cuando construyeron la primera habitación ya vivían allí. Tienen años, vivieron toda la vida allí. Pero la vida humana es eso. Hay un tiempo donde ocurre una cosa y en otro tiempo ocurre lo contrario. Tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse, un tiempo para bailar. Uno no se puede dar el lujo de no tomar una foto. Una foto es un acceso al límite de nuestras memorias, un estímulo para recordar más vivamente. A veces veo la foto y yo no puedo creer que yo usaba esa ropa, o una cosa o la otra. Uno no se puede dar el límite de no tomar una foto, por lo menos para mí, que yo me encuentro escaso del don de recordar a grandes rasgos. Yo buscaba en mi amplio disco duro, porque sí tengo carpetas y archivos y fotos, recuerdos. Yo quería buscar una foto con César y no la conseguí. Debo seguir buscando. Quería traer a memoria la bonita historia de Misión Caricuao o en Altagracia, o los simples momentos de nuestra amistad. No tomé una foto de las muchas sopas, complejas sopas que mi mamá siempre preparaba o prepara, donde venían los hermanos, compartíamos, y de las muchas maneras que nos reuníamos allá, desde que llegó ese compañero de la fe, el quien se envolvió parte de nuestro equipo y propósito, de aquellos por lo que seguíamos andando cuando el camino se hizo angosto, estrecho, cansón, cuando había apatía o cuando no había incentivo, cuando yo pensaba o me tenía de no irme y dejar todo esto, el ministerio, la iglesia y no querer hacer más. Él y yo nos recordábamos de César y Betty
como de esas personas, entre otras, que nos daban motivos para seguir. Qué rápido e inesperado todo esto. Totalmente agradecido con Dios por haber compartido con Él el camino y que formara parte de mis hermosos e inamovibles momentos, experiencias, retos y labores en Misión Caricuao. Gracias, César. Qué rápido e inesperado todo esto. Traumático, violento. Me hace pensar todo esto sucedido en la turbulencia real que es esta etapa de 2 años que ha tomado en nuestras vidas, de esta era, bajo el azote de la pandemia y de todas las circunstancias. Ya yo cuento 2 cumpleaños en pandemia. No sé si contaré 3, algunas personas probablemente contarán 3 partes de la vida que han tenido en estas circunstancias, viviéndolo tan cercano o viviendo o contemplándolo en el panorama de los vecinos, de los demás. Qué duro, tiempos duros aún para los que siguen teniendo que enfrentar las circunstancias al día de hoy. Los que están cerca a ellos, a los que han pasado estas cosas, indudablemente pensando en Betty. Porque no solamente escuchar la nota de voz que tiene que vivir con la partida del esposo, sino con todas las dificultades, por no citar más de las cosas que está pasando en estos días, en esta hora. En un inicio, cuando yo empecé a llamar esto reflexiones de cuarentena, tenía en mente lo atípico y lo crítico de todo esto. Uno estaba acostumbrado a predicar, unos sermones, una forma, un estilo de vida de la congregación y de uno mismo, y llegó esto atípico para lo cual nadie estaba preparado. Nadie le han instruido, nadie le enseñaron, nadie le han dicho cómo enfrentar psicológicamente una vida de esta circunstancia mundial en la cual toda la humanidad está pasando esto, ni tampoco las crisis. Nos enseñan a cómo buscar y producir el dinero, pero no nos enseñan la mente o los pensamientos para cuando las cosas no son lo que deberían ser según lo que esperamos o cómo deberían funcionar las cosas. Entonces, en toda esta circunstancia nace esto que alguien me decía, ¿hasta cuándo las reflexiones de cuarentena? Y yo pensaba que hoy, porque me decían, ya hay que predicar cosas nuevas, ya eso se está acabando. Yo hoy decía, es que prácticamente es el primer mensaje puro o uno de esos puros mensajes de lo que realmente significa esta etapa. Hay que seguir, hay que creer y continuar adelante. ¿Qué dice la fe a la que creemos? Yo celebro todas las palabras que uno ve en los mensajes, eh, viendo las circunstancias que ha pasado nuestra congregación con el hermano Guevara y también como hemos estado escuchando la familia Bello o en la congregación de Katia, como todos se encomiendan a un texto, a la esperanza, está con el Señor y es a eso a lo que tenemos que encomendarnos, a lo que dice la fe que creemos. Tenemos que pensar en lo que se llama la escatología, el conjunto de creencias de la vida de ultratumba o la vida del más allá, que para nosotros es la eternidad, que para nosotros es la resurrección de los muertos. ¿Qué dice la fe que creemos? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Recuerden que yo leo nueva versión en nueva traducción viviente. Primera de Tesalonicenses 4:13, cito, dice aquí, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Paremos aquí. El apóstol de Cristo, el siervo de Dios para dar este mensaje a quien conocemos la autoría, en su variedad de mensajes para los de aquella comunidad, los de aquella época, los tesalonicenses, como se le llama,
o los de Tesalónica, le dedicó un mensaje respecto a los hermanos cristianos que estaban con ellos, que fueron parte de sus grupos, estaban juntos, pero habían muerto. Una circunstancia que hemos vivido de cerca en estos tiempos de COVID-19 y de complicaciones y situaciones aledañas. Pablo escribe esto para que los creyentes cristianos sepamos qué va a pasar con los que han muerto entre nosotros. Y un detalle protagonista aquí, note, calque lo que leímos, no estemos como los que no tienen esperanza. Cuando Pablo abre esta cita, les dice a ellos, no estemos como los que no tienen esperanza. Sin embargo, yo tengo que ser un predicador universal y cuando cito la escritura debo animar y decirle a alguno que no deje engañarse o confíe en Dios y no esté como los que no tienen esperanza. Cuando yo escucho uno y otro mensaje de firmeza acerca de la fe y las convicciones de que nuestro hermano César ya partió de la eternidad con el Señor, son personas que tienen la esperanza para sí mismo y para cualquier persona alrededor. Sin embargo, yo no sé si los tesalónicas, no, de verdad no me dio tiempo de investigarlo, leerlo, ver qué argumento pueden encontrar por allí, si en los de Tesalónica había alguna depresión, alguna duda y se sentían desesperanzados, haciendo la inferencia de que porque esto se lo pudiera decir Pablo. Pero una de las cosas es no estemos como los que no tienen esperanza. Hay personas que dicen no ser creyentes o ateas y afirman que no hay más allá después de esto. Hay personas que a lo mejor por su condición, porque se sienten condenadas, porque no se sienten bien, no aguardan esperanza, pero Pablo le dice, no vivan como las personas que no tienen esperanza, o no estén, su entendimiento no esté, no se entristezcan, dice él realmente, como los que no tienen esperanza. Porque ciertamente hay tristeza en nuestro entorno en estos días, pero ¿cuál es el tipo de tristeza que nos embarga? Pablo afirma lo que pasará, o sí, bueno, que yo puse que pasa, pero realmente Pablo afirma lo que va a pasar con los creyentes que han muerto. Versículo 14 de 1 Tesalonicenses 4 dice, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Fin de la cita. Resurrección. Nosotros no estamos en la condición de los que no tienen esperanza sin de la esperanza de Cristo. Nosotros tenemos la esperanza de Cristo y esa esperanza nos da la certeza de que la resurrección vendrá. Esa es nuestra escatología, por agruparlo en un área de conocimiento. El día que Cristo regrese, la resurrección de la muerte será para César, pero también para Daniel, para Simón, para Zoila, para Rosita y para todos aquellos los que mueren perseverando y aguardando esta fe tan fuerte, profunda, pero sencilla, firme en un solo lugar, en una verdad. Ya que creemos que Jesucristo murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá con él a los creyentes que hayan muerto. Dormido, dice la Reina Valera, si estás leyendo Reina Valera, a los que están dormidos, a los que duermen. Entonces, hoy es un evento, posiblemente pase un tiempo y mañana ocurre otro evento y el Señor, para todos los que perseveren, porque seguimos aquí, continuamos aquí, aguardemos esa mente, esa esperanza que el Señor traerá consigo a todos los que hayan muerto. A continuación, leyendo aquí en Tesalonicenses capítulo 4, en la primera Tesalonicenses, Pablo habla de una revelación del cómo será lo que esperaremos, estando vivos o muertos. Capaz, lo más probable, como dice la historia, que todos estemos muertos, a menos que la venida del Señor sea inmediata, sea mientras estemos vivos. Por eso, aún más, nosotros tenemos que estar sobrios, velar y cuidar nuestra salvación, como dicen Tesalonicenses 2:12, Filipenses 2:12, con temor y temblor.
Tenemos que estar concentrados en ello porque puede ser algo súbito, que nos visite la cita obligatoria o la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo habla de cómo será cuando Jesús vuelva. Primera Tesalonicenses 4:15 dice así: les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Fin de la cita. Para todo lo misterioso, incierto, inentendible o inimaginable que puede ser aquel hito que esperamos, el día del Señor, la venida del Señor, Pablo hace una narración que podría parecer muy explícita. Lo digo, entre todo lo incierto, lo misterioso, lo inentendible de un día totalmente sobrenatural, Pablo hace algo que nos da como luces muy explícitas, por decirlo explícito. Unos creyentes estarán vivos en el día de la venida del Señor Jesús. Me hace pensar la firmeza de Pablo, que aguardaba que el Señor volviera inmediatamente, que el Señor volviera rápidamente y que él estaba firme que él iba a estar vivo porque iba a ver esa venida. La lógica nos deja decir que murió y que será de esos creyentes que resucitarán primero y después los que estén vivos, no sé si nosotros o generaciones futuras, se unirán. Porque a lo mejor también la lógica me hace decir que, bueno, todos también moriremos y seremos parte de esa resurrección y algunos estarán vivos en ese tiempo para ese gran encuentro. Entonces, Pablo hace una narración que podría ser muy explícita. Unos creyentes estarán vivos en el día de la venida del Señor, otros creyentes estarán muertos, pero los primeros que se encontrarán con Jesús son los que están muertos, según un orden que explica Pablo allí. Inclusive resucitarán primero, luego todos los creyentes que hayan estado muertos o vivos, en aquel momento nos encontraremos con el Señor. Entonces, lo que hoy, cuando yo escribo estas palabras, bueno, hace horas, anoche cuando escribí estas palabras, yo resalto como más relevante de todo esto que dice 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, esta frase, de donde encontré el título para el día de hoy. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Entonces nos encontraremos con Él para siempre. Aquel día que esperamos fuera de la muerte, el dolor, el sufrimiento y todas las demás dificultades de vivir bajo la dictadura cruel del SARS-CoV-2, bajo el látigo de todos los hechos y problemas en cadena que se acentúan en la ya maltratada y maltrecha e inentendible realidad venezolana de problemas, irregularidades y muchas arbitrariedades. Nos encontraremos con el Señor para siempre. Haciendo memoria, porque hoy pienso hacer memoria seguimos, continuamos, pero recordaba, haciendo lo a la inversa. César, Daniel, Simón, Zoila y muchos más, muchos más. Y al finalizar el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4 dice: así que anímense unos a otros con estas palabras. Fin de la cita, yo entiendo, viendo los contextos, que por lo que habla aquí el autor de los diferentes temas que toca en la carta, que se está refiriendo a eso que viene del versículo 13, cuando empieza a decir: queremos que sepan lo que pasa con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y habla de que serán levantados cuando el Señor Jesús regrese, serán levantados de sus tumbas y después todos nos encontraremos con Él, dice la Reina Valera. Y bueno, de aquí sale las famosas doctrinas del arrebatamiento. Versículo 17, todos seremos arrebatados con Él en las nubes. Entonces, concluye
cuando uno lee estos párrafos, concluye Pablo, dice, anímense con estas palabras, unos a otros. Yo me imagino que esto ha sido las palabras de ánimo para millones, desde funerales, viéndolo de una manera tradicional, formal, como reuniones, visitas, mensajes, porque son las palabras de enfoque de ánimo cuando nos pasan todos estos eventos, cuando ocurren todas estas cuestiones, a la cual nos aferramos nosotros que creemos en Cristo, que creemos que Jesucristo, y siempre mencionarlo, creemos que Jesucristo murió y resucitó y creemos que Él volverá, que son mensajes que Pablo ha recalcado acá en esta carta. Entonces Pablo enfoca un mensaje para los de Tesalónica y en sí para todas las generaciones de cristianos posteriores, que tenemos estas palabras como sagradas. Pablo lo enfoca para que no estemos tristes sin la esperanza de Cristo, sino que tengamos pendiente estas cosas. Estas palabras no podemos dejar de repetírnoslas. Aquí el diccionario me dice que la palabra repetírnosla no existe, pero la uso así quizás de una manera, no sé si atorrante o incisiva, pero hay que repetírsela, hay que repetírnosla constantemente, porque son el consuelo, son el ánimo más certero, porque una y otra vez en esta vida, donde la muerte entró por Adán a todos los hombres, serán repetidos estos episodios. Y en esta aún época de enfermedad mundial regada por todos los continentes y que infectan muchos, llámese pandemia, pasan todas las cosas y las crisis colaterales. Capaz que nos van a seguir llegando visitas crueles o momentos duros como de estos días. No podemos dejar de repetirnos estas palabras. Necesitamos que ellas sean sermones repetitivos, sean conversaciones constantes, sean mensajes para estos tiempos de entristecerse, también para aquellos donde hay que llorar, porque el eclesiástico dijo, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar también. Hay un tiempo para entristecerse, así como hay un tiempo para bailar. Entonces, estas palabras tenemos que repetirlas porque van a llegar esos tiempos donde nos vamos a entristecer, donde vamos a llorar y también, como dijo él, donde algunos van a morir. Estos son los tiempos que habló el eclesiástico Salomón. El salmo que por excelencia yo le doy el apodo del salmo de la devoción a la palabra, porque si hay un salmo que se dedica a ser devoto a la palabra es el Salmo 119. Nos regala esta frase de oro con la cual yo pensé que tenía que hablar hoy cuando pasan las dificultades, precisamente de los familiares, de la gente que está viviendo estos tiempos también traumáticos. El Salmo 119, en su colección centenaria de versículos, el versículo 50 dice esto, cito, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Fin de la cita. No por nada, y se hace real el día de hoy. Yo he estado estos meses con este eslogan de sermones en mi búsqueda en las escrituras acerca del dolor, del sufrimiento, de las pruebas y la resiliencia, que han sido como la trama central de este año en las reflexiones de cuarentena, por todos los sucesos, todo lo que pasa, lo que han sufrido muchas personas y lo que nos han llevado a uno a reflexionar estos mensajes, todo lo que eso implica. Hoy muchas personas necesitan fuerzas duplicadas, sacarlas donde no la hay. Hoy muchas personas pasan dificultades y crudas. Hoy algunos de nosotros deben estar así y alrededor los vemos, lo contemplamos y nos sentimos tristes, pero algunos de nosotros están pasando momentos duros. Entonces este salmo nos dice que las promesas de Dios renuevan nuestras fuerzas. Me gusta este concepto que dice la devocional de estudio, mi Biblia devocional de estudio, y define como la palabra, las promesas de Dios la define como la garantía de Dios para el futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos de promesas, me gusta cuando lo dice como que son las garantías que Dios nos da para el futuro. Entonces, la garantía de Dios para el futuro renueva nuestras fuerzas. Y ese es el deber ser en estos momentos difíciles. El versículo se complementa diciendo que las promesas de Dios nos consuelan en nuestras dificultades.
renueva nuestras fuerzas y nos consuela nuestras dificultades. Cuando hablamos de consuelo, hablamos de descanso, alivio de la pena, o molestia o fatiga que aflige o oprime el ánimo. No dejaba de pensar en Betty cuando escribía todas estas frases y citaba este salmo. Entonces, cuando hay dificultades, esto es impedimentos, obstáculos, inconvenientes, oposición, contrariedad, aflicción, molestia, sufrimiento físico, tristeza, angustia moral, preocupación, inquietud, sufrimiento, pesadumbre, etcétera. La garantía que Dios da para el futuro, es decir, sus promesas, nos consuelan, nos da descanso, nos da alivio de todo ese gran peso real que se sufre. Hermanos, Primera de Tesalonicenses 4 y esos versículos 13 al 18 es una declaración profética de esas promesas de Dios que son el consuelo para lo que se está viviendo hoy. Son las garantías de nuestro Dios para el futuro que necesita esperanza urgente para cuando un compañero de la fe ha muerto, para cuando un ser querido se nos va. Nos dice esta escritura primero, hablando de otra vez, volviendo a lo que leí en 1 Tesalonicenses 4, recordando, primero, no somos de los que no tienen una esperanza. En Cristo tenemos esperanza porque Él murió, Él resucitó y creemos, confiamos por todos esos mismos hechos, por todos los hechos que lo avalan en la Escritura, por todas las revelaciones que Dios nos haya hecho de alguna u otra manera, creemos que Él volverá. En el segundo nos dice ese versículo recapitulando, ya que creemos que Jesucristo murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. La garantía que Dios nos da en esto que hemos creído que Jesús murió y resucitó es esto. Nuestro hermano César vivía bajo esa creencia firmemente. También Daniel, nuestra hermana Rosa que se ha hablado y ha pasado todos estos días. Nosotros podemos recordar eso con firmeza y nos alivia a descansar en esa promesa que Dios ha revelado, su garantía. Dios traerá junto con Cristo a todos sus discípulos que hayan muerto, a ellos, a los que han muerto antes y los que por la lógica, la naturaleza van a morir. Tercero, nos recuerda Tesalonicenses capítulo 4, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos, nos uniremos, si es de los que estamos vivos. No quedará nadie por fuera. Todos los que creyeron en Cristo les espera este reencuentro maravilloso. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver con el Señor para siempre, que es el cuarto punto que recuerda aquí Tesalonicenses 4. Estaremos con el Señor para siempre. La eternidad con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, Primera Tesalonicenses, parte de sus promesas. Tiene promesas, parte de las promesas de Dios. Promesas para encomendarnos a ellas cuando las fuerzas que se nos requieran se nos agotan. Que se requieran se nos agotan. Cuando las fuerzas que tenemos no dan, cuando podríamos decaer o ser apabullados por la ola de eventos y dificultades dantescas, hoy, mañana, etcétera. Nos deja el sentir el salmista del Salmo 119, quien se encomendaba a las promesas de Dios para renovarse y tener fuerzas otra vez, para ser consolado y aliviado de las penas y dificultades que vivía. No sé qué vivía el salmista, no sé quién era el salmista del 119, si eran compuestos por varios salmistas, si era una colección de varios salmos juntos, etcétera. Pero quien sea, haya tenido la revelación, la dedicación para escribir eso, ahí renovaba y se consolaba. Y es un mensaje al que nos aferramos todos porque somos creyentes y devotos de las Escrituras. Esto es el centro del mensaje cristiano. Yo tenía dos fotos, la que está aquí y esta otra.
Voy a mostrárselo. Perdón, me fue. Esta foto tiene como más luminosidad, ¿verdad? Se ve más amigable, más agradable. Pero Egli me decía que dejara esta, porque eso es lo que representa el Señor. Viene su luz en medio de la oscuridad. Algo así fue que me dijiste, ¿no? Y yo creo que, aunque la imagen se ve más sombría, más fría, y la otra es más cálida, es lo más real. Es lo más real. Viene el Señor, la luz de los hombres, como dice Juan, y entonces estaremos con Él para siempre. Y es el centro del mensaje cristiano. Hoy un compañero ciclista me decía que yo no parecía muy devoto, porque no soy como otros cristianos que si dicen una grosería, epa, no puedes decir esa grosería, por eso ofende a Dios. Él me dice, no, yo pienso que una persona cristiana entregada y devota es aquella que, que te dice esas cosas, fue lo que le entendí. Uno rodando en la bicicleta hay mucha brisa y mucha cuestión, a veces no se entiende mucho las palabras. Pero yo le decía, yo pudiera hacer todas esas cuestiones digamos, de la vida religiosa, pero eso no convierte a alguien a cristiano, porque eso no va a convencer a las personas de que Cristo murió por ellos, resucitó por ellos y que vendrá por segunda vez y es la salvación de los hombres. Esto es el centro del mensaje cristiano, que estaremos con Él para siempre. Es la conversión que Dios quiere para con todos. No voy a decir que una persona le diga a otra, no le diga que no voy a decir groserías, no voy a criticar formas o métodos. Sin embargo, creo que lo que la gente necesita es la fe de la luz entre las tinieblas, la oportunidad de estar con el Señor para siempre. Nuestra escatología, lo que anhelamos, la escatología. ¿Saben lo que es escatología? El conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, dice el concepto. El más allá, las postrimerías a la muerte, dicen algunos lugares como las creencias de ultratumba. Lo que esperamos nosotros es que vamos a resucitar, que nos vamos a encontrar con el Señor, tomando nada más este contexto de 1 Tesalonicenses 4 en las nubes, y estaremos con Él para siempre. Nos toca seguir en este tiempo de luto, de dificultades y de pandemia. Nos toca seguir perseverando para poder encontrarnos con César y Daniel, también con Rosa, con Zoila, con Simón, y puede usted citar cantidades de hermanos creyentes, seres queridos, familiares que hayan creído en el Señor, que hayan guardado esta esperanza. Yo siempre digo que la misericordia, la bondad del Señor es más grande de lo que ven nuestros ojos. Y creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque grande es el amor de Dios. Pero encontrarnos con ellos, encontrarnos con muchos que creyeron en el Señor, nos toca a nosotros seguir perseverando para que cuando ellos sean resucitados no pregunten por nosotros. ¿Y dónde está? ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde estaba Johnny? Nos dio como 100 millones de sermones y no lo veo. Porque lo que trata de esto es perseverar. Nos toca a todos perseverar, todos unidos en esta misma esperanza, seguir perseverando. Nos toca a nosotros estar centrados y sobrios. La continuación de las palabras del apóstol de Cristo en Tesalonicenses ya empieza en el capítulo 5, después del 18, que es el último versículo del capítulo 4, viene el capítulo 5 y dice este mensaje que leeré acá, versículo 1 al 11, estos versículos. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 11, dice: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que le escribamos. Voy a parar acá un momento, fin de la cita aquí. Cuando dice sucederá todo esto, acuérdense que viene diciendo que los muertos vendrá el Señor, los muertos resucitarán primero y junto con ellos seremos arrebatados. Entonces, la continuación de la idea, ¿cuándo sucederá todo esto? Está hablando el apóstol de Cristo y dice versículo 2, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Fin de la cita. No,
De verdad que Egli tiene razón. Cabe muy bien la luz entre las tinieblas. Llegará de sorpresa. Y puede haber mucho, a lo mejor habrá el sol y habrá, qué sabe, los elementos normales que existen. No me quiero poner muy teológico a decir habrá sol, no habrá sol, pero él alumbrará más que cualquier cosa que exista. Todo lo demás delante de él se verá como una tiniebla, una luz inferior. Entonces llegará inesperadamente como un ladrón en la noche, versículo 3, cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro. Entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Fin de la cita. Yo escribí todo esto muy rápido antes de la reunión, estos últimos textos, entonces me acuerdo que tratando de escribirlo, me venía una imagen a la mente, la mujer embarazada, cuando ya vienen los dolores de parto, no hay nada que lo impida. Bueno, sería muy bueno que las mujeres hablaran de esta experiencia. Trataba de entender más aún crudamente la analogía que hace aquí el apóstol de Cristo. Entonces, no habrá escapatoria posible. Fíjense que le está hablando a los vivos que estarían esperando el día del Señor. Dice versículo 4, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o estemos muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Fin de la cita. Voy a parar un momento aquí. Pablo en esta parte menciona, ustedes no están a oscuras acerca de estos temas. Y me hace pensar que nosotros tenemos trayecto, a lo mejor tú no has tenido grandes ministerios o grandes labores o misiones, pero seguramente tienes una gran trayectoria escuchando sermones, estudios, predicaciones. A lo mejor, me equivoco yo, alguno de ustedes capaz ha tenido mucha trayectoria en una vida o misión en su vida cristiana, etcétera. Pero ciertamente, más allá de haber tenido una trayectoria de mucha obra, seguramente has conocido mucho de la escritura y no estás a oscura de estos temas, como dice. No debes ser ignorante acerca de estas cosas. No nos puede sorprender el día del Señor. Inclusive, hablando para los vivos, pero pensando en unos tiempos de pandemia que está acelerando la vida de la humanidad en la tierra y está desencadenando momentos tan súbitos como lo de esta semana, inesperados. Sea por, no solamente es COVID-19, porque también uno piensa cuando uno ve los hospitales y las circunstancias, el funcionamiento de las cosas, lo colapsado de todo, que una enfermedad ha complicado o crea que las demás enfermedades también sean complicadas. Atender las demás enfermedades y llegar a una atención rápida sea complicado. Y las demás circunstancias país. Entonces, no nos permitamos ser sorprendidos cuando el día del Señor venga como ladrón, pero tampoco cuando la cita obligatoria nos alcance. Dice, recuerden lo que dice el eclesiástico ya vaga la redundancia, Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Nadie puede escapar de esa cita obligatoria. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad de la noche. Entonces, debemos perseguir ese carácter que nos dice segunda de Pedro capítulo 3, que debemos andar de esa manera. Léalo, mediten eso. Eso son las cualidades, las virtudes de las personas que andan de día. Entonces manténganse en guardia, estemos alerta y lúcidos, esperando al Señor. Dice y nos recuerda, Él escogió
para salvarnos por medio de Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Ese es el objetivo que Dios tiene para con nosotros cuando haya de venir. Y fíjense que también, fíjense que aquí, bueno, lo dice dos veces, el capítulo 4, y no lo había anotado el capítulo 5. Dice, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre, como el título de la reflexión de hoy, con el Señor para siempre. Y finaliza esta parte que cito hoy, el versículo 11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Los tesalonicenses, fin de la cita, los tesalonicenses tenían este testimonio cuando uno ve la carta desde el capítulo 1, el amor y la compañía y la unidad entre ellos. Era notorio, era alabado en otras regiones. Y Pablo les dice, sigan haciéndolo. Trato de inferir en el contexto de todo lo que uno encuentra en los capítulos. Yo no sé, capaz que nosotros, una de las cosas que me ha mostrado últimamente la pandemia es la dispersión. Uno puede reunirse online, pero hay hermanos que ni me imaginaba los problemas que están viviendo, delicados, difíciles, complejos, por no decir los de uno mismo. Entonces, Tesalónica se animaban y se edificaban y capaz que con todas estas circunstancias volver a congregarse va a pasar seguramente a un segundo plano, porque ahora ha vuelto otra ola brava, etcétera. Esos temas de otro momento. Pero sea que volvamos al local o seguimos separados físicamente, por decirlo así, nosotros tenemos que seguirnos alentando y edificándonos, porque el Señor vendrá y tenemos que estimularnos a perseverar para que, como dice el título, estemos con el Señor para siempre. Sigamos con la mirada en las promesas de Dios. Ellas son las garantías que nos renuevan y nos consuelan en este camino mientras esperamos por el cumplimiento de todo ello que hemos leído hoy en 1 Tesalonicenses 4 y 5. Hebreos 10, 35 al 36 me pareció bueno citarlo. Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Fin de la cita. Promesas, recompensa de la mano. Para citar aquello del salmista, que sus promesas nos renuevan las fuerzas y consuelan nuestras dificultades. Entonces, necesitamos tener presente la gran recompensa que Él nos traerá para que renueve nuestras fuerzas y nos consuelen. Precisamente a los que están pasando un tiempo de dolor y sufrimiento, así como Job. Entonces, perseverancia. Yo voy a ver a los que hoy están reunidos. Yo me imaginaba, es real, sería ilógico, irracional pensar que hoy pudiera estar Betty con nosotros reunidos. Por todas, nada más pensar las diligencias y todas las circunstancias que debe estar atravesando en este momento, este día, esta hora. Seguramente escuchará este mensaje después. No es ni obligatorio, ni mucho menos. Y yo escribí esta frase para ti, Betty, si me llegas a oír. El cariño es inmenso, el aprecio que ha formado en parte de mi fe, en mi vida cristiana. Yo pensé en ti cada vez que escribí la cita de Salmo 119, versículo 50. Tu fuerza renueva tu promesa renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades, porque debe ser mucho lo que está pasando Betty ahorita. Y espero que una frase tan simple pero poderosa le acompañe en todos estos días y momentos. Y yo despido con este mensaje, hermanos, para todos. Para todos. Algunos viven de manera diferente los tiempos de duelo de otro y de circunstancias y de dificultades. Pero recordé, me pareció preciso citar esta cita de Romanos 12:15 que dice, cito, alégrense con los que estén alegres
y lloren con los que lloran. Fin de la cita. Me voy a despedir con una oración. Señor, mi Dios, gracias por la vida que nos das, la oportunidad de, de tener la mente en la eternidad, en tus promesas, motor que nos da fuerza y perspectiva para seguir y seguir creyendo a pesar de todas las cosas complejas que se aparecen en la vida y también nuestras flaquezas, nuestra a veces falta de disposición, nuestra a veces carácter a rendirnos, a perder perspectiva. Gracias porque hoy nos hablas de Cristo, nos estimulas a mantenernos firmes en creer en su muerte y resurrección y en su venida, para que nos motive y nos aliente en estos momentos difíciles, complicados que viven algunos de nosotros y otros en otros lados y mucha gente en la vida de pandemia. Gracias por recordarnos esta palabra y deseo que todos nos centremos aún más, enderecemos aún más nuestro camino y estemos alerta y lúcidos como Pablo le dijo a los tesalonicenses. Y por tu virtud, Señor, gracias darte porque esa carta llega a todos los cristianos en esta época para llenarnos de esos pensamientos. Señor, pedirte como seguramente es una oración que debe estar llegando a tu oficina de labores, a tu oficina de atenciones. Una vez más, pedirte la bendición por todas las circunstancias que tiene que lidiar ahorita Betty y familia, la nueva etapa que tiene que vivir Betty, por todas las diligencias que sinceramente a esta hora no sé cómo van, estas últimas horas, por la salud de ella misma, porque si César tuvo esta enfermedad o tuvo neumonía o tuvo algún padecimiento más, pudo ella quedar contagiada y pedirte que le des la sanidad, Señor, la inmunidad, Señor, supe de su hija y familiar, algunos familiares enfermos con algunos síntomas, también a ellos, Señor. Yo no sé si mis palabras de sermón llegarán a ellos hoy, pero lo más importante es que llegue tu palabra, Señor, de alguna manera, y pedirte, Señor, que tus promesas les puedan a ellos renovar las fuerzas y le puedan consolar de alguna manera, Señor, que solo tú puedes hacer de todas las dificultades que están viviendo ahorita, Señor. Señor, nos encomendamos a ti en nombre de Jesús. Amén.